El Cañón Negro, Nevada, verano de 1935. Y el calor que aplastaba el río Colorado no era el calor ordinario de una tarde desértica, era la masa térmica acumulada de la geología de todo un continente, paredes del cañón ardiendo a 43 grados centígrados, devolviendo todo lo que el sol entregaba y añadiendo su propio aliento de horno desde la roca misma, desde el suelo del cañón, desde la reacción química todavía activa y todavía ardiendo dentro de 4.360.000 metros cúbicos de cemento Portland, y agregado que, incluso mientras los últimos cubos descendían, seguía curando, seguía generando temperaturas internas que ningún termómetro montado en la superficie exterior podía alcanzar o medir con precisión. Un cubo de concreto de 16 toneladas gemía por su cable de acero sobre el desfiladero, oscilando levemente en la corriente térmica ascendente que subía del corredor fluvial debajo, y los hombres que trabajaban en la plataforma de vertido bajo él no miraban hacia arriba. Habían dejado de mirar hacia arriba meses atrás. Esa indiferencia refleja esa absorción de una amenaza mecánica extraordinaria en el ruido de fondo de un día de trabajo ordinario. No era negligencia, era adaptación. El sistema nervioso humano haciendo precisamente lo que hace cuando el peligro se vuelve rutina. Archiva el peligro bajo lo familiar y deja de gastar atención en las cosas familiares. El olor a escape de diésel y cemento húmedo ya no era un olor para ellos, era la atmósfera. El gemido mecánico bajo de la maquinaria del cable funcionando en el borde del cañón arriba ya no era un sonido, era el silencio entre sonidos. La vibración que recorría las plataformas de madera cuando un cubo cargado pasaba por encima ya no era una advertencia, era un ritmo, y habían aprendido el ritmo, y el ritmo les decía que el vertido iba según lo programado, y según lo programado era la única condición que Frank Crowe consideraba aceptable. La presa estaba casi completa. Había consumido todo lo que el proyecto exigía: el dinero, los años, el trabajo, las vidas, y la pregunta que la seguiría durante los próximos 9 décadas ya estaba sellada dentro del concreto, permanente, inalcanzable, paciente. Para entender lo que fue sellado dentro de esas paredes, hay que retroceder a 1928, al momento en que la política de una nación, que veía colapsar su economía, entregó un problema de ingeniería a hombres que entendían, con absoluta claridad, que la velocidad no era una variable entre muchas prioridades en competencia, sino la única variable que determinaría si el proyecto y las carreras y empresas vinculadas a él sobrevivirían la década intactos. La ley del proyecto Boulder Canyon, promulgada en diciembre de 1928, autorizó $165 millones para una presa en el río Colorado en un sitio en el Cañón Negro, donde los estudios preliminares realizados por ingenieros de la Oficina de Recuperación habían confirmado que las paredes de basalto andesítico del Precámbrico, entre las formaciones rocosas más duras y estructuralmente confiables del continente, podían anclar una estructura de la escala y carga hidráulica requeridas. El cañón fue elegido por su geología. Esa decisión fue racional, precisa y correcta. El calendario fue elegido por el Congreso, que necesitaba la presa operativa antes de 1936 para justificar el gasto en infraestructura de la era de la Depresión, ante un público que veía formarse colas del pan frente a edificios gubernamentales y cierres bancarios propagarse hacia el oeste por todo el país. Esa decisión fue política, urgente e innegociable. No eran la misma decisión. La tensión entre ellas determinaría todo lo que siguió. Elwood Meade, comisionado de la Oficina de Recuperación y el funcionario federal más directamente responsable de traducir la autorización del Congreso en una estructura funcional, entendía ambas presiones simultáneamente, lo que significaba que entendía que la ingeniería tendría que servir a la política, y no al revés. El hombre que necesitaba para eso, el hombre que podía imponer la lógica industrial a un problema de esta escala geográfica y temporal, era Frank Crowe. Crowe había pasado más de 2 décadas construyendo proyectos de recuperación en el oeste americano,
acumulando un dominio intuitivo y profundamente práctico de la colocación de concreto a gran escala, la organización de la fuerza laboral y la disciplina particular de mantener operaciones de construcción complejas de múltiples sistemas en movimiento, sin el tipo de acumulación de cuellos de botella que destruía cronogramas y consumía presupuestos. Había desarrollado una reputación en cada proyecto que dirigió por estar presente en el suelo, o en este caso, el cañón en horas en que convencionalmente se esperaba que los supervisores estuvieran en otro lugar. Tenía 47 años cuando llegó al Cañón Negro, físicamente imponente, habitualmente directo, y poseído de un temperamento de ingeniería que localizaba el desperdicio y la ineficiencia de la manera en que otros hombres localizan el agua. No teorizaba sobre la construcción, la construía. La escala del problema que enfrentaba en el Cañón Negro era categóricamente diferente a cualquier cosa que la ingeniería de construcción americana hubiera intentado previamente. El cañón tenía aproximadamente 240 metros de ancho en el sitio de la presa, sus paredes casi verticales, descendiendo al río Colorado debajo a profundidades que hacían geométricamente imposible la entrega convencional de concreto a nivel del suelo. El río mismo, corriendo a volúmenes de inundación en primavera, mataría a cualquier trabajador que cayera en él. El sitio no ofrecía terreno plano, ningún área de preparación de dimensiones convencionales, y ningún precedente en la literatura de ingeniería para lo que Crowe necesitaba lograr: la colocación continua, de alto volumen y precisamente controlada de concreto, en la base de un cañón vertical, a una velocidad suficientemente rápida para cumplir un plazo federal, impulsado por lógica política, en lugar de lógica de ingeniería. La solución de Crowe fue el sistema de cables, una red de más de 30 cables de acero de alta tensión que abarcaban aproximadamente 488 metros a través del cañón desde torres de anclaje en cualquiera de los bordes, desde los cuales viajaban cubos de entrega de concreto, capaces de transportar hasta 16 toneladas de material mezclado desde las plantas de proceso en el borde del cañón hasta los sitios de vertido activo en el suelo del cañón en ciclos operacionales continuos. El sistema era, por cualquier evaluación razonable de ingeniería de su era, una obra maestra de logística industrial. Era también, de una manera que tomaría décadas articular completamente, una máquina que resolvía un problema creando las condiciones precisas para otro. El cañón no podía entenderse sin entender el sistema de cables, porque el sistema de cables no era meramente un mecanismo de entrega, era un establecedor de ritmo, y el ritmo que establecía era más rápido de lo que cualquier proyecto de construcción de concreto en masa anterior había movido material desde la mezcla hasta la colocación. Imponía un tempo a toda la operación, y ese tempo se convirtió en el latido operacional del Cañón Negro, el ritmo contra el cual se calibraba cada otro sistema. La presa misma no se construyó como un vertido monolítico único. Ese enfoque habría sido térmicamente catastrófico y estructuralmente incoherente a esta escala. En cambio, se construyó como una serie de columnas de concreto entrelazadas compuestas de bloques individuales, con cada bloque promediando aproximadamente 150 metros cúbicos de material, apilados en un patrón diseñado para distribuir el estrés térmico y estructural a través de la sección transversal de la presa de manera controlada y predecible. La geometría de este enfoque era sólida. El problema térmico que generaba no lo era. El calor de hidratación, la reacción química exotérmica que ocurre cuando el cemento Portland se combina con el agua durante el proceso de curado, es una consideración de ingeniería manejable en estructuras de concreto delgadas, donde la relación superficie-volumen permite que el calor se disipe en el entorno circundante aproximadamente a la misma velocidad que se genera. En el concreto en masa de la escala que la presa Hoover requería, la física cambiaba fundamentalmente. Un bloque de 150 metros cúbicos de concreto encurado genera calor interno más rápido de lo que su área superficial puede liberarlo, y el gradiente de temperatura resultante entre el interior del bloque y su exterior crea gradientes térmicos que, si no se controlan,
producen microfracturas que se propagan a través de la matriz encurado, líneas de estrés que se ampliarían bajo la presión hidráulica del río Colorado y eventualmente comprometerían la integridad estructural de la presa en una escala de tiempo de décadas. Los ingenieros de la Oficina de Recuperación entendían este problema. Su solución fue el enfriamiento embebido, tuberías de acero de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, instaladas a lo largo de los bloques de concreto antes de cada vertido, a través de las cuales circularía agua refrigerada, enfriada por plantas compresoras, instaladas en el borde del cañón después de la colocación, extrayendo el calor interno de la masa encurado, en un intercambio térmico controlado que evitaba que se desarrollaran los peligrosos gradientes de temperatura. 240 kilómetros de tubería, en total, recorriendo el cuerpo de la presa completada en una red circulatoria que cumplía su función y luego quedaba sellada permanentemente en el concreto, una vez que se completaba el ciclo de enfriamiento de cada bloque. Las tuberías no podían retirarse, eran parte de la presa ahora, tan permanentes como las paredes de basalto que la anclaban. La solución era elegante, efectiva e irrevocable. Construyeron la respuesta dentro de la presa. Al hacerlo, también construyeron una estructura que sería permanentemente opaca para cualquier investigador futuro que quisiera saber exactamente qué más había dentro de ella. Para 1932, el Cañón Negro había dejado de funcionar como un sitio de construcción en cualquier definición convencional y se había convertido en algo más parecido a un organismo industrial a escala de cañón, un sistema de producción autónomo con su propia jerarquía logística interna, su propia población laboral cautiva, sus propias condiciones atmosféricas y térmicas y su propia recalibración diaria del riesgo aceptable, ajustado continuamente a la baja, por el simple hecho institucional de que el trabajo continuaba y el cronograma se mantenía, y la tasa de vertido cumplía sus objetivos. En la Operación Pico, 5,251 hombres trabajaban en los turnos de un solo día dentro del cañón y en su borde. A lo largo de la vida del proyecto, aproximadamente 21,000 trabajadores pasarían por el sistema de nómina. Boulder City, la ciudad construida por la empresa a 3 millas del sitio de la presa a expensas de Six Companies y bajo el control administrativo de Six Companies, alojaba a muchos de ellos en condiciones que la empresa dictaba absolutamente. Se cobraban alquileres. Los precios en la tienda de la empresa los fijaba la empresa. Los trabajadores que se organizaban, que se quejaban formalmente, que atraían la atención de organizadores sindicales, podían ser despedidos y reemplazados en un plazo que hacía que la acción laboral sostenida fuera estructuralmente impráctica. La temperatura en el suelo del cañón superaba regularmente los 49 grados centígrados en verano, una cifra que no era una anomalía ni un caso extremo, sino una condición operacional diaria que el proyecto absorbía en su línea de base. Eventualmente se instalaron estaciones de agua después de la presión de observadores federales que visitaron el sitio y documentaron las condiciones de exposición al calor, pero el calor en sí no era un problema que Six Companies pudiera solucionar con ingeniería, era el cañón, y el cañón era el trabajo, y el trabajo iba según lo programado. Frank Crowe dirigía la operación con la misma lógica implacable contra los cuellos de botella que había aplicado al diseño del sistema de cables. Cada sistema estaba sincronizado con cada otro sistema. El tiempo de inactividad era desperdicio. El desperdicio era fracaso. La secuencia entrelazada del cuerpo industrial del cañón, túneles de desvío redirigiendo el Colorado, ataguías secando la huella de construcción, plantas de proceso mezclando material en el borde, sistemas de cables entregándolo al suelo, redes de tuberías embebidas enfriándolo después de la colocación operaba como una sola máquina, y un fallo en cualquier nodo se propagaba en cascada a través de cada sistema dependiente. Los túneles de desvío tenían 16 metros de diámetro en su perforación. Entre las secciones de túnel más grandes jamás cortadas hasta ese punto en la historia de la construcción americana,
voladas a través de las paredes del cañón por cuadrillas de perforación y voladura que trabajaban en polvo de roca y escape de diésel, en espacios cerrados, donde la ventilación natural estaba geométricamente limitada, y el monóxido de carbono de camiones y equipos de gasolina se acumulaba a concentraciones que producían síntomas neurológicos, dolores de cabeza, desorientación, náuseas, pérdida progresiva de coordinación en los trabajadores después de una exposición prolongada en los turnos. Los registros oficiales de fatalidades de Six Companies enumeraban 96 muertes industriales durante el período de construcción. El médico forense del condado Clark, Leon Rockwell, procesó un número significativo de muertes adicionales a través del sistema estándar de certificados de defunción del condado, con la causa registrada como neumonía, una enfermedad respiratoria, una causa natural, una condición que no conllevaba implicaciones de responsabilidad para el contratista y no requería pago de compensación para trabajadores, ninguna investigación de accidente industrial, ninguna notificación, porque la agencia reguladora que eventualmente requeriría tal reporte aún no existía, y la infraestructura regulatoria que finalmente exigiría tales registros estaba todavía a años de ser aprobada. Si las reclasificaciones de neumonía reflejaban presión corporativa deliberada sobre la oficina del médico forense del condado, las genuinas limitaciones diagnósticas de la medicina industrial a principios de la década de 1930, o el impulso institucional de un sistema burocrático que procesaba muertes a una velocidad que superaba la investigación individual, es una pregunta que el registro histórico sobreviviente no resuelve definitivamente en ninguna dirección. Lo que el registro sí resuelve es más estrecho y más condenatorio. Hombres estaban muriendo en los túneles. Las muertes estaban siendo contadas en una categoría que no activaba la responsabilidad del contratista, y el proyecto continuaba según lo programado. Los registros decían neumonía, los túneles decían otra cosa. Para 1933, el vertido de concreto se había convertido en el foco operacional central, y fue aquí, en la geometría y el tempo del vertido mismo, donde la pregunta del entierro fue estructuralmente concebida, no a partir de un solo incidente documentado que pueda ubicarse en un archivo forense o en un archivo de periódico, sino de la aritmética de ingeniería del método de construcción, que constituía el segundo y más significativo giro en la historia de lo que fue la presa Hoover, y lo que ocultaba. El sistema de cables entregaba concreto a volúmenes y ritmos que hacían alcanzable el cronograma de construcción. También significaba que en cualquier sitio de vertido activo, un bloque de aproximadamente 150 metros cúbicos de concreto estaba siendo colocado continuamente, con el material comenzando su fraguado inicial irreversible dentro de una ventana medida en minutos desde la colocación. El cemento Portland, en un vertido masivo, no se endurece instantáneamente, pero se endurece con una velocidad y una finalidad que deja casi ningún margen práctico para operaciones de recuperación una vez que el proceso ha comenzado. Un trabajador que cayera en un bloque activo estaría dentro del tiempo operacional del sistema de vertido de Crowe, dentro del tiempo que tardaba el próximo cubo del cable en llegar, y la cuadrilla de vertido en completar la capa en una condición que ningún esfuerzo de rescate podría alcanzar a tiempo para importar. Los bloques eran profundos, los vertidos eran continuos. El sistema de cables mantenía su horario. Esto no es especulación sobre lo que podría haber ocurrido. Es la descripción física de las propiedades del método de construcción, derivada de las especificaciones de ingeniería del sistema que Crowe diseñó y operó. La posición oficial de la Oficina de Recuperación, mantenida con consistencia desde la finalización del proyecto hasta sus comunicaciones públicas actuales, es que ningún trabajador está sepultado en la presa Hoover, que cada fatalidad de construcción fue recuperada, identificada e inhumada en un cementerio, y que la metodología de vertido bloque por bloque, combinada con la presencia de personal de supervisión en cada sitio de vertido activo, hacía estadísticamente improbable el entierro no detectado a gran escala. Los registros de víctimas de la oficina respaldan esta afirmación, pero esos registros fueron generados por la misma arquitectura institucional y contractual
que había clasificado las fatalidades en los túneles como neumonía, que había medido el costo humano del proyecto contra un calendario de compensación de aproximadamente $494 por muerte industrial oficialmente registrada, y que había operado a lo largo de todo el proceso bajo la presión del cronograma de un plazo del Congreso, que convertía la documentación en una prioridad secundaria respecto a la producción. El mayor logro de ingeniería de la presa, el sistema de colocación continua, de alto volumen y colocación rápida, que fue la contribución definitoria de Crowe a la historia de la construcción americana, era simultáneamente el mecanismo físico que hacía geométricamente posible el entierro y la condición institucional que lo hacía permanentemente inverificable. La oficina dice que nadie está en el concreto. Al concreto no se le puede preguntar. La documentación archivística precisa del costo humano del proyecto queda mejor ilustrada por la familia Tierney, cuya historia enmarca toda la era de construcción, con una simetría que el registro histórico presenta no como metáfora, sino como hecho documentado. J.G. Tierney, un topógrafo empleado por la Oficina de Recuperación, se ahogó en el río Colorado el 20 de diciembre de 1922, durante el trabajo de estudio preliminar del sitio que precedió a la construcción. La primera muerte asociada con el proyecto de la presa Hoover, ocurrida años antes de que se mezclara el primer concreto. 13 años después, en la misma fecha del calendario exacta, el 20 de diciembre de 1935, Patrick Tierney, el hijo de J.G. Tierney, murió en el sitio de la presa en un accidente durante la fase operacional final del proyecto, convirtiéndose en la última víctima de construcción oficialmente registrada. La misma fecha, el mismo sitio, padre e hijo, 13 años aparte, el río llevándose a uno en la fase de estudio y la estructura llevándose al otro en la fase de finalización, con 94 muertes registradas ocupando los años entre ellos. La simetría no es licencia poética. Está en los registros de víctimas de la Oficina de Recuperación, verificable, comprobable y más elocuente que cualquier narrativa fabricada sobre lo que costó la presa en términos humanos. El procesamiento cívico y político de ese costo operó a través de una infraestructura institucional que no tenía ni el incentivo ni la arquitectura para cuestionar el relato oficial. El secretario del Interior, Ray Lyman Wilbur, estaba pública y políticamente involucrado en la presa como una historia de éxito del New Deal, un monumento a la capacidad de ingeniería americana en un momento en que la confianza del país en sus propias instituciones estaba gravemente dañada. Los trabajadores que intentaron desafiar el recuento de muertes de Six Companies descubrieron que los canales disponibles para ellos, quejas laborales presentadas ante el Departamento de Trabajo de Nevada, apelaciones a observadores laborales federales, intentos de atraer atención periodística sostenida, producían una tracción limitada contra un contratista que operaba en una zona federal donde las reputaciones profesionales de las agencias de supervisión eran inseparables del éxito. 2. Del proyecto. Los trabajadores negros fueron excluidos completamente de la vivienda de Boulder City por la política de Six Companies, una segregación impuesta no por la ley estatal de Nevada, sino por decisión administrativa del contratista en una ciudad propiedad de la empresa en terreno federal, un arreglo jurisdiccional que colocaba la política fuera del alcance de las autoridades municipales y del condado que de otro modo podrían haber sido obligadas a abordarla. La investigación formal de las consecuencias de la construcción documentó lo que podía documentar. No podía documentar lo que el concreto había absorbido. La oficina emitió sus declaraciones oficiales sobre la pregunta del entierro. Esas declaraciones fueron ingresadas al registro. El registro se convirtió en la verdad institucional. La propia presa, 221 metros de altura, 200 metros de grosor en su base, que contiene 4.360.000 metros cúbicos de concreto que ha estado curando y comprimiéndose durante 90 años, no puede ser perforada sin comprometer su integridad estructural. No puede ser abierta sin destruir lo que la hace digna de investigación.
y no puede ser inducida a dar una respuesta a una pregunta que su propio método de construcción convirtió en permanentemente incontestable. Documentaron cada muerte que podían contar. Las que no podían contar se convirtieron en leyenda, y la leyenda se convirtió, a lo largo de las décadas posteriores de turismo y escritura histórica popular, en más duradera que el registro oficial que contradecía. La reforma que emergió de la experiencia de construcción de la presa Hoover fue genuina en su intención y retrasada en su aplicación de maneras que definieron su utilidad final. Frances Perkins, secretaria de Trabajo de Roosevelt y la primera mujer en servir en un gabinete de los Estados Unidos, estaba expandiendo activamente el alcance regulatorio de la supervisión laboral federal a mediados de la década de 1930, y las condiciones documentadas en los sitios de construcción de presas a gran escala, los registros de exposición al calor, los fallos de ventilación de los túneles, el patrón de reclasificación de neumonía, informaron el desarrollo de estándares federales revisados de seguridad en la construcción que se aplicaron a proyectos de infraestructura posteriores del New Deal. Las disposiciones de salario prevaleciente de la Ley Davis-Bacon se aplicaron con mayor consistencia en los contratos federales post-Hoover. Las categorías de riesgo específicas que habían generado la mayor mortalidad en el Cañón Negro fueron abordadas formalmente en las especificaciones federales de construcción subsiguientes. La reforma fue real. Llegó después de que la presa estaba completa, después de que las muertes habían sido procesadas en el recuento oficial y los recuentos alternativos habían sido descartados hacia los márgenes históricos, después de que Six Companies había recibido sus honorarios y disuelto el consorcio y sus empresas constituyentes, se habían trasladado al siguiente proyecto. Los trabajadores que murieron en el Cañón Negro entre 1931 y 1935 no se beneficiaron de las regulaciones que sus muertes ayudaron a generar la presión política para aprobar. Esa no es una observación retórica ni una conclusión editorial. Es la secuencia operacional documentada de la reforma de seguridad industrial en la historia de la construcción americana, repetida en proyectos, desde la construcción del Canal de Panamá hasta la construcción del sistema de autopistas interestatales. La regulación sigue a la catástrofe. La catástrofe es pagada por los trabajadores en el proyecto que precede a la legislación. Y el siguiente proyecto es marginalmente más seguro, porque el último no fue suficientemente seguro. La presa Hoover continúa generando 2.080 megavatios de energía eléctrica, suministrando a Nevada, Arizona y California a través de una infraestructura de transmisión que sus constructores originales no podían haber anticipado con precisión y que no guarda ningún parecido político o económico con el cálculo de la era de la depresión que autorizó su construcción. Las tuberías de enfriamiento que las cuadrillas de Crow instalaron durante 1931 y 1932 240 kilómetros de tubería de acero de 2,5 centímetros de diámetro, recorriendo el cuerpo de la presa como los restos fosilizados de un sistema circulatorio, todavía están dentro del concreto, selladas, inertes, ya no transportando agua refrigerada, porque el calor de hidratación que fueron instaladas para gestionar se disipó hace décadas y el concreto alcanzó su estado comprimido final mucho antes de que cualquier persona viva que trabaje actualmente en el sitio de la presa comenzara su carrera. Las tuberías de presión que enrutan el agua del río Colorado a través de las turbinas de la presa son instalaciones originales de la década de 1930, todavía funcionales después de 9 décadas de carga hidráulica continua, un testimonio de la calidad de ingeniería de la construcción, que también sirve como recordatorio de que la presa fue construida lo suficientemente bien y lo suficientemente permanentemente como para que nada dentro de ella sea jamás examinado por nadie. El cuerpo de la presa es su propio archivo. También es, en el sentido de ingeniería más preciso y no metafórico disponible, permanentemente sellado. La posición pública actual de la Oficina de Recuperación sobre la pregunta del entierro no ha cambiado desde la posición que estableció en los años inmediatamente posteriores a la construcción.
Ningún trabajador está sepultado en la presa Hoover. La oficina señala su documentación de víctimas, la estructura de supervisión de la metodología de construcción, la secuencia de vertido bloque por bloque que hacía improbable el entierro no detectado a gran escala, dado el personal presente en cada vertido activo. Estos son argumentos sustantivos basados en el registro disponible. No son, y no pueden ser, prueba, porque la prueba requiere verificación física y la verificación física requiere abrir la presa y la presa permanecerá en pie según la mayoría de las proyecciones de ingeniería durante aproximadamente 10.000 años, y nadie la abrirá. Los sistemas de cable se han ido, sus torres de anclaje retiradas del borde del cañón en algún momento después del vertido final en 1935. Las plantas de proceso que mezclaron 4.360.000 metros cúbicos de concreto fueron desmanteladas y sus componentes dispersados. La circulación de agua refrigerada se detuvo hace décadas. Las plataformas de trabajo de madera se pudrieron o fueron retiradas. Los 21.000 hombres que pasaron por el sistema de nómina de Six Companies, cuyos nombres aparecen en entradas de libros de contabilidad y listas de víctimas, y transcripciones de investigaciones forenses y documentos de quejas laborales y registros del censo de Boulder City se han ido. ¿El cañón guarda? Lo que el cañón guarda. Boulder City todavía existe a 5 kilómetros del sitio. Ya no una ciudad empresarial, sino un municipio incorporado de Nevada, su cuadrícula de modestas calles y viviendas de la era de la depresión, un estrato de sedimento físico de la era de la construcción, todavía legible en el entorno construido para cualquiera que sepa lo que está mirando. El propio cañón está silencioso ahora, de la manera en que solo un lugar, que alguna vez fue el sitio industrial más ruidoso del oeste americano, puede estar silencioso. El silencio no es una simple ausencia de sonido, sino una condición acústica específica, una compresión de todo ese ruido anterior en las propias paredes de roca que todavía llevan. Si presionas tu mano contra el basalto en una tarde calurosa, el calor residual tenue de años de voladuras y maquinaria de cables, y el calor químico de bloques de concreto de 150 metros cúbicos, completando su reacción de hidratación en la oscuridad. La presa zumba con generación eléctrica controlada, invisible, continua, indiferente. Todo lo que la construyó ha sido retirado. Todo lo que puede estar dentro de ella permanece.